Palestina, Mahmoud Abbas, se reunió en la Casa Blanca con el presidente Trump. El presidente Trump más optimista dice, un proceso que puede ocurrir ahora de paz porque espera se acabe el odio que ha existido hasta ahora. El presidente palestino menos optimista, pero también esperanzado en que se pueda avanzar en una negociación. Veamos el informe de José Levy. Hay que señalar que, a diferencia de los que le precedieron en la Casa Blanca, Donald Trump no es alguien que en el pasado tuviera una amplia experiencia política, diplomática, sino que es esencialmente un hombre de negocios y, como tal, intenta, antes de nada, crear un ambiente positivo, de optimismo, incluso, como dice él, estar entusiasmado de que realmente se puede llegar a un acuerdo. Y eso es lo que está haciendo hasta ahora. No dice cómo, pero lo que sí es que afirma que él está dispuesto a ser el mediador y que en esencia no cree que lo que él ha escuchado siempre de que es el conflicto más complicado de resolver del mundo, eso sea cierto. Se muestra optimista de que algo así sea posible. Es algo que creo que francamente no es tan difícil como la gente ha pensado a lo largo de los años. Pero necesitamos a las dos partes dispuestas. Creemos que Israel está dispuesto. Creemos que ustedes están dispuestos. Y si ambos están dispuestos, vamos a hacer un trato. También su interlocutor en la Casa Blanca ahora, el presidente del gobierno autónomo palestino, Mahmoud Abbas, asegura tener esperanza de que realmente, bajo el liderazgo de Trump, se pueda conseguir por fin ese acuerdo histórico que le ponga fin al conflicto entre israelíes y palestinos. Hay que señalar que Mahmoud Abbas en meses pasados expresó serias reservas, serias dudas sobre quién era realmente Donald Trump, sobre todo después de que durante su campaña electoral el ahora presidente de los Estados Unidos asegurara que quería pasar la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. También se mostraba de alguna manera indulgente con la posibilidad de que Israel levantara nuevas viviendas en los asentamientos judíos en la ribera occidental. Pero ahora vemos que en el ambiente que ha existido en este encuentro existe realmente una posibilidad de que se pueda estar comenzando un nuevo camino que quizá, aunque pueda parecer extraño, para muchos imposible, al final sea real terminar con este conflicto ya histórico. Hablamos ahora de la audiencia en el Senado de James Comey, director del FBI, quien explicó por qué decidió divulgar que habían reabierto una investigación contra Hillary Clinton a pocos días de la elección presidencial. Dice que le da algo de náuseas pensar que pudo haber incidido en la elección, pero que al escoger entre revelar o esconder, decidió revelar. También confirmó Comey que la ex secretaria de Justicia encargada, Sally Yates, quien fue despedida por el presidente Trump por negarse a defender su decreto sobre inmigración, le advirtió de forma clara a la Casa Blanca que el ex asesor nacional de seguridad, Michael Flynn, le estaba mintiendo al gobierno sobre sus conversaciones con el embajador ruso. Y comenzamos con el proyecto que fue radicado ya en el Senado de Estados Unidos. Lo encabezan los senadores Cardin de Maryland y Rubio de la Florida y tiene que ver con Venezuela. Yone Molinares con un adelanto. Juan Carlos, 7 senadores entre demócratas y republicanos presentaron este proyecto de ley que esencialmente quiere imponerle sanciones, dice, aquellos que estén socavando la democracia y quienes estén involucrados en corrupción. Esencialmente, este proyecto de ley también incluye dinero, $10 billones para asistencia humanitaria, y le pide al Departamento de Estado que trabaje de forma multilateral para ayudar a solucionar la situación en Venezuela en un marco regional. La situación en Venezuela en derechos humanos, la economía, la situación para oponentes del régimen es un gran desastre ahorita y es importante para nosotros tener una estrategia para apoyar a la gente, y sanctions en su manera propia puede ser un parte de una solución. Bueno, este es solamente el comienzo. El proyecto de ley ahora tiene que pasar por los diferentes procesos de la aprobación aquí en el Senado y también en la Cámara de Representantes antes de que siquiera pueda llegar al escritorio del presidente Donald Trump. Juan Carlos. On this vote, the ayes are 309, the nays are 118. The motion is adopted. Y este fue el voto que se dio hoy en la Cámara
va avanzando el proyecto de presupuesto. Este proyecto de Venezuela, que apenas está en su fase inicial, contempla 10 millones de dólares que dice irían a medicinas y alimentos distribuidos a empresas, a organizaciones no gubernamentales. Pero, ¿de dónde hay fondos? Sí hay fondos. El presupuesto, el acuerdo que aprobó hoy la Cámara, al que llegaron Cámara y Senado, incluye fondos para ese tipo de medida. Veamos qué más tiene el presupuesto. Informe de Isabel Morales. We are building this now. Para la Casa Blanca, la aprobación del presupuesto fue una victoria. Aunque no incluya dinero para la construcción del muro, consideran que los 1.500 millones aprobados son la cuota inicial. El acuerdo de presupuesto tuvo en cuenta otros temas regionales. Centroamérica y Colombia seguirán recibiendo la ayuda de Estados Unidos según el nuevo presupuesto acordado en el Congreso. Los demócratas lograron negociar con los republicanos y los recortes que propuso la Casa Blanca no se dieron por ahora. Para Centroamérica, la condición es que la región muestre avances en el tema migratorio y lucha contra el tráfico de personas. Para Paz Colombia, el documento asegura un fuerte apoyo, siempre y cuando el país demuestre resultados en la lucha contra las drogas, luego del auge de los cultivos de coca tras la suspensión de la fumigación aérea. Eso sí, los fondos no podrán ser destinados a las FARC. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional gozará de un aumento de 82 millones con respecto al año pasado. El presupuesto para programas de asistencia de otros países aumentó a 679 millones. La investigación también ganó con este nuevo presupuesto. La Fundación Nacional de la Ciencia obtuvo financiación por 7.500 millones de dólares, 9 millones más del presupuesto de 2016. La NASA también recibe un aumento de 368 millones, es decir, contará con 20.000 millones de dólares para el 2017. El Servicio Nacional de Parques recibirá 81 millones más que el año pasado para reparación e infraestructura. El presupuesto para el servicio secreto será de 2.000 millones de dólares, un incremento de 112 millones comparado con el año pasado, incluidos 113 millones por gastos adicionales relacionados con la protección de la familia presidencial. Lo que en un principio parecía un revés para los demócratas se convirtió en una oportunidad para negociar. Los republicanos no lograron un acuerdo entre ellos mismos y tuvieron que ceder ante la oposición, un escenario que se podría repetir para el presupuesto de 2018, sobre el que el presidente Trump dijo estar dispuesto a cerrar el gobierno para lograr sus metas. Isabel Morales, CNN, Washington. Y Puerto Rico declaró hoy la bancarrota. Esperan la respuesta de un juez federal, pero se acogerán a la ley por el título 3 que está contemplado bajo la ley Promesa, la Junta de Supervisión Fiscal designada para seguir muy de cerca las finanzas de la isla, aceptó presentar eso ante numerosas demandas contra el gobierno por el incumplimiento de sus obligaciones. Son $70.000 millones, lo que lo haría la bancarrota más grande de un gobierno hasta ahora. El municipio de Detroit presentó una bancarrota por $18.000 millones en 2013, pero es un municipio. En el caso de Puerto Rico estamos hablando del gobierno de la isla. El director del FBI sigue generando titulares. Gustavo Valdés nos cuenta cómo le fue en su audiencia ante el Senado. Aunque el director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, James Comey, evitó dar mayor información sobre el posible vínculo entre miembros de la campaña de Donald Trump y supuestos responsables de la filtración de documentos del Partido Demócrata, finalmente explicó las razones por las que a pocos días de la elección decidió informar al Congreso sobre la investigación del uso de un servidor personal por la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton. Asegura que en ese momento enfrentaba dos opciones, una muy mala y una catastrófica. Esto es terrible y me causa un poco de náusea el pensar que podríamos haber tenido un impacto en la elección, pero sinceramente no cambiaría la decisión. Quien no esté de acuerdo conmigo tiene que transportarse al 28 de octubre y mirar esto y decirme qué haría, si hablaría o encubriría. Quizá esté equivocado, pero sinceramente decidí entre estas dos opciones y aún ahora, aunque ha sido una de las decisiones más dolorosas del mundo, tomaría la misma decisión. No encubriría la información al Congreso del 28 de octubre. Explicó que sus agentes descubrieron correos electrónicos del Departamento de Estado, algunos de ellos clasificados, en la computadora del excongresista Anthony Weiner, quien era investigado en otro caso. Weiner era el esposo de una de las principales asesoras de Clinton. El martes, la ex candidata demócrata culpó a Comey y la revelación de esa investigación como parte de la causa de su derrota en noviembre.
Comey dijo que su equipo debatió ampliamente las consecuencias de sus acciones. Fue un gran debate. Tengo un equipo fabuloso, a todos los niveles, y uno de mis abogados más jóvenes me preguntó que si debería considerar que lo que estábamos por hacer ayudaría a elegir a Donald Trump, y le dije, gracias por plantear el tema, pero no lo consideraría ni por un momento, porque así comenzaría el camino a la muerte del FBI, como institución independiente del país. No puedo considerar ni un segundo a quien perjudicaría políticamente. Nos tenemos que preguntar cuál es la acción apropiada y hacerla. Estoy muy orgulloso del debate que tuvimos y al final todo mi equipo coincidió que debíamos informar al Congreso de una manera significativa. El director reiteró que consideran a piratas cibernéticos rusos responsables de las filtraciones al Partido Demócrata, agregando que ese país es la principal amenaza a cualquier nación por sus intenciones y capacidades tecnológicas. También criticó al sitio Wikileaks por publicar los documentos robados. Comey también se reunirá en privado con miembros de la comisión para darles información clasificada que no puede ser discutida en público. Gustavo Valdés, CNN, Atlanta. ¿Qué consiste la ley de la defensa de la gobernabilidad democrática y la asistencia humanitaria para Venezuela? Vámonos hasta el Senado. Allí se encuentra Robert Menéndez, uno de sus impulsores, el senador demócrata por Nueva Jersey. Gracias, senador, por acompañarnos nuevamente. Bueno, ¿qué los impulsa a ustedes a este proyecto bipartidista que es bastante específico en lo que propone para Venezuela? Bueno, porque pensamos que hay una crisis en Venezuela, una crisis constitucional, una crisis de los derechos humanos del pueblo de Venezuela, una crisis económica en Venezuela. Y por eso esta ley propone autorizar $10 millones para asistencia de medicina y de comida al pueblo de Venezuela. Apoya los esfuerzos de la OEA y el secretario general en promover la Carta Democrática de la OEA con referencia a Venezuela. Codifica las sanciones que yo había escrito originalmente contra esos que están violando los derechos humanos adentro de Venezuela. Y por último, también prepara para la inquietud que tenemos en los Estados Unidos que PDVSA pudiera no pagar sus obligaciones que tomaron con la compañía rusa Rosneft, y que la causa de no pagar sus obligaciones, sus bonos, actualmente pudiera caer esa compañía que tiene Citgo en los Estados Unidos en manos rusas. Así que esos son elementos mayores de lo que la ley trata de hacer. El presidente Trump, senador, se reunió con Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López. Ha manifestado preocupación por Venezuela, pero ¿ha visto usted más señales, más medidas de que el presidente y la Casa Blanca respalden iniciativas como estas y de que haya un interés real por lo que pasa en Venezuela y en América Latina? Bueno, espero que sí. Obviamente el presidente ha estado enfocado en Corea del Norte, en sus enlaces con China, con países asiáticos, con lo que está pasando con Rusia, y no hemos visto, por lo menos públicamente, esa tensión con referencia a Latinoamérica y sobre todo en este caso de Venezuela. Pero creo que esta ley bipartidista que mis colegas personas muy importantes en el Senado, el senador Marco Rubio, el senador Lindsey Graham, entre otros, están proponiendo conmigo actualmente, va a darnos un impulso que yo creo que la Casa Blanca lo va a abrazar completamente. Y acá hay una conexión internacional. Rosneft, que es una empresa rusa, y hay muchas versiones sobre Rusia y esta Casa Blanca, pero Rosneft está bajo sanciones del gobierno de Estados Unidos. Rosneft le prestó plata a PDVSA de Venezuela y ahora la duda es si a través de Citgo, que pertenece a PDVSA, Rosneft pudiese intentar tener presencia física en Estados Unidos. Ustedes dicen, ¿esto sería una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos? Sin duda, yo alcé esta inquietud ya varias veces, por primera vez hace casi más de un mes, y